Muy bien, estamos en esta clase donde vamos a desarrollar, ahora sí, el orador y presentación ante la gente. Bueno, Lorena, lo que vamos a charlar hoy sobre lo que, tomando la clase anterior, es que todo el cuerpo habla y cómo nos presentamos ante la gente que nos va a escuchar. Nosotros decíamos en la clase pasada, todo el cuerpo habla. Entonces hay que tener en cuenta dos factores. Primero, conocer nosotros mismos el comportamiento de nuestro cuerpo, por eso le decía que era muy importante hablar frente al espejo, pararnos, mirar, hacer la mirada en abanico, el movimiento de manos. Eso es conocer primero nosotros mismos y luego conocer al público al que nos vamos a dirigir. ¿Usted me está escuchando bien? ¿Me recibe bien allí? Sí, pues no muy bien, así el 100, pero sí bien. A ver, vamos a hacer una corrección ahora del micrófono. A ver si, porque a veces suele pasar. Ahí me escucho un poco mejor. A ver. Sí. Bueno, Ajá. perfecto. Entonces, Sí. hablábamos en la clase anterior de cómo hablábamos, si hablábamos sentado o hablábamos parado. Si hablamos sentados en una mesa de radio o una mesa de TV, recuerda que habíamos dicho tener presente los siguientes elementos, ¿no? En la mesa radial, que nos permiten tener los materiales, sea un papel, un reloj, una ayuda a memoria, la rutina de producción. Y el desafío de hablar de parado, también habíamos charlado sobre este tema, esto representa estar en una completa entrega hacia las personas con las que vamos a hablar, pero tenemos que tener mucho cuidado porque dejamos muchos flancos descubiertos. Hablar parado es un desafío un poco más difícil. Vamos a seguir, por ejemplo, con la próxima imagen. Hablábamos también, haciendo un rápido repaso de lo que dijimos en la clase anterior, recuerda que habíamos hablado de la mirada en abanico, que cuando hablábamos de parado, a los distintos públicos a los que nos dirigíamos, la mirada en abanico, nuestra posición en la mesa, la respiración. Recuerda cuando si nos sentábamos y no apoyábamos la espalda en el respaldo de la silla y nos encorvábamos hacia adelante, la parte del estómago o la panza se abulta un poco y eso hace que la respiración se contraiga. Entonces es muy difícil poder hablar si no se maneja la respiración. De eso habíamos hablado. Sí. Hablamos de los pies también. Hablamos de la mirada en abanico que recién les decía. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, fundamentalmente para ver cómo se comporta nuestro físico primero. Sobre el movimiento de las manos, recuerda que habíamos hablado que las manos son como el vuelo de la paloma, porque las manos van, las manos vuelven, las manos se vuelven a ir, vuelven a venir, y así están. Dicen que las manos, además de ser el vuelo de la paloma, son las antenas del cerebro. Entonces influye muchísimo cada expresión que decimos nosotros, o cada frase, cómo apoyamos las manos. Cada frase es apoyada por nuestras manos. A veces nos sucede naturalmente que decimos algo y hacemos esto. Entonces eso significa algo. Hablamos y hacemos esto con el dedo también. En las personas, hay personas que surgen naturalmente. Y depende también de algunas comunidades, no digo nacionalidades, ¿no? Pero, por ejemplo, los españoles, al hablar son muy expresivos y mueven mucho las manos, ¿no? Entonces, ahí se ve el espíritu de los oradores españoles que son muy inquietos. Entonces, eso les surge naturalmente, esto de hablar, de mover las manos, de señalar, todo esto de cerrar el puño, tiene un significado, porque las manos también hablan. Hay otras partes del cuerpo, esto que le decía, de las manos hablan, inclusive del dedo pulgar. El dedo pulgar, por ejemplo, la curvatura del dedo pulgar, tiene un significado que, si se quiere, también le voy a contar a lo largo de la historia. La historia nos cuenta, por ejemplo, y un significado emotivo, un significado de carga negativa y de carga positiva. Por ejemplo, la historia nos cuenta, fíjese lo que es un dedo, cómo habla un dedo, y muchos dicen, ¿cómo va a hablar un dedo? Por ejemplo, si yo quiero, a través de ahora de las redes sociales o en Facebook, para decir que algo me gusta, ¿qué hacen? Ponen el dedito, Facebook dice con un dedo que esto es me gusta, no está afirmando que algo le gusta. Ahora,
Si nos remontamos, por ejemplo, la historia, al Imperio Romano, cuando un emperador mandaba a la muerte a los cristianos, ¿qué hacía cuando todo el público en ese circo romano los mandaban a la muerte? El emperador hacía esto. Entonces, fíjese, la carga negativa de un dedo pulgar, ¿cómo puede significar la aprobación o un me gusta? Y a lo largo de la historia, cómo un dedo pulgar, a través de un tipo, o un loco, un emperador romano, mandaba a la muerte a mucha gente haciendo así. Yeah. Fíjese qué importante saber todo esto, porque inclusive si usted está en una multitud de gente, imaginemos que usted es candidata a alcalde de su lugar, de allí donde vive. Y por ahí hay mucha gente que a varios metros están coreando su nombre y usted no los puede abrazar o saludar. Pero de lejos va a levantar su mano y va a hacer esto. Y con esto usted les está hablando, a pesar de que estén a varios metros de distancia. Por eso es muy importante tener presente cómo habla nuestro cuerpo, nuestros dedos, nuestras manos, nuestra mirada. Así que son algunos de los ejemplos. Hay más ejemplos. Yo voy a tratar de hacer una síntesis para que usted tenga todos estos elementos y pueda en cualquier lugar, en cualquier situación, no solamente hablar en radio, hablar en TV, como yo le decía, en cualquier ámbito donde tenga que desarrollar su profesión. También sobre las manos, que son tan importantes para los oradores, el hecho de frotarse las manos. Yo cuando uno se frota las manos, ¿qué significa el hecho de frotarse las manos? Cuando uno recibe una buena noticia, lo primero que hace, o se ha ganado una herencia, o le han hecho un regalo muy importante, uno lo que hace, naturalmente, se frota las manos, ¿no es cierto? Es una sensación de gozo, de triunfo, ¿no? Naturalmente pasa. Entonces, esas manos están hablando, esas manos están diciendo que ese personaje se siente triunfante, se siente con un gozo especial. Entonces, el frotarse las manos, esto significa esa sensación. Después también cuando hablamos y se ponen las manos, hay personas que hablan y ponen las manos en forma de círculo, ¿no es cierto? Y hablan y hacen esto, y mueven, ¿no es cierto? Eso es cuando se quiere afirmar algo con fuerza. Por ejemplo, si yo le estoy hablando y no muevo las manos, usted me ve bien ahí, ¿no? Entonces, yo estoy frente al micrófono y digo, mire, Lorena, hoy le dije esto, el viernes pasado le dije esto, y el viernes anterior le dije esto. Entonces, al poner las manos así, voy afirmando lo que le dije el viernes 7, el viernes 14, por ejemplo, y el viernes 21. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando uno le habla a alguien, las manos ayudan a fijar esos conocimientos. Porque si yo le hablara todo directamente como en una radio, hablaría el micrófono, sería muy aburrido para usted. En cambio, si yo le explico esto y reafirmo lo que le digo, con esto, el viernes dije esto, el otro viernes dije esto, y el otro viernes dije esto, va a haber más facilidad, no solo que a usted le entre los conceptos, sino que a la persona que está viendo por TV puede entender, por ejemplo, que usted está vendiendo 3 productos. A ver, vendemos una verdura, vendemos una fruta y vendemos un automóvil, por ejemplo. Eso es para reafirmar cada una de las cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, si ponemos las manos en punta, a ver, cuando ponemos las manos en paralelo o en punta, significa que estamos en una dificultad tremenda y que de a poco vamos a ir saliendo de ella. Por ejemplo, si yo soy ministro de Economía de mi país, imagínense, ¿no? Entonces, miren, voy a improvisar un discurso. Miren, señores, la economía hoy está muy mal. Pero en este primer trimestre vamos a ir por este camino, luego el segundo trimestre iremos por este otro camino, y finalmente saldremos de esta situación. Entonces, nos indican un problema, pero que progresivamente, las manos en punta que van marcando esto, nos indica también, y en paralelo, que hay un camino que nos va a llevar a salir de esto.
¿Se comprende? Sí. Ahora, por ejemplo, vamos al ejemplo de las manos con los dedos abiertos. Por ejemplo, si yo tengo que relatar o hacer un relato desgarrador, dramático, las manos con los dedos abiertos implica una sensación de desgarro, un drama, ¿no? Cuando uno puede llegar a decir, no puede ser, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto a mí, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno abre las manos. Es una sensación de desgarro, de fuerte desgarro. Eso es las manos con los dedos abiertos. Pero también las manos hablan, por ejemplo, cuando hablamos con el puño cerrado. Y yo les recuerdo todas estas cosas para que usted, cada vez que ahora se detenga a ver por televisión a un orador, a un comerciante, a un político, a un pastor, a un cura, usted va a poder analizar realmente qué es lo que le está pasando a ese orador en función de las manos. Estos son trucos que uno va explicando para poder analizar qué es lo que nos está diciendo. También para que usted los utilice para convencer a su audiencia, obviamente. Las manos con los puños cerrados implica la sensación de fuerza, de unión, de fortaleza, de un grupo unido. También es marcar la unidad en una lucha determinada. A ver, en una lucha estudiantil, en una lucha en una fábrica, en una lucha por conseguir trabajo, en una lucha política, religiosa. Por ejemplo, si yo tengo que decir, vamos a hacer normal sin mover las manos, digo, bueno, queridos amigos, los invito a que me voten porque vamos a ganar y estamos muy unidos. No me da bolilla a nadie, porque lo dije muy serio, no tuve expresión, lo más probable es que no me vote nadie. En cambio, si yo digo, queridos amigos, compatriotas, ciudadanos, compañeros, estoy convencido porque en esta mano llevo el calor de mi pueblo y el corazón de todos ustedes y las lágrimas. Entonces, y si hago esto y miro la cámara, yo estoy seguro que voy a convencer más que sin mover las manos, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en un rato, le voy a hacer un ejercicio si se anima, yo creo que los distintos movimientos de manos, y también vamos a ir al texto de García Márquez, para ver cómo de un texto podemos armar una noticia. Okay. ¿Qué significa las manos con el dedo acusador? Usted va a ver que mucha gente cuando habla hace esto, ¿no? Acusa o... El dedo acusador es una simbología que proviene del instinto directamente, no es que de una técnica. Es decir, esto obedece a cómo uno responde frente a situaciones determinadas. A ver, por ejemplo, no puede decir usted, por ejemplo, para decir usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. Y si el dedo acusador lo va guiando con la mirada en abanico, eso también tiene una fuerte carga en el mensaje, ¿no? Ahora, todo esto que hacemos, coordinamos la mirada, las manos, la posición corporal, el gesto que nosotros vamos dando a la gente, todo esto tiene que ver cómo resuenan todas estas cosas en nuestro cerebro. Yo hoy le puedo estar explicando todo esto, obviamente que no es fácil, no se aprende en un rato, esto hay que leerlo, hay que ver el video que le voy a mandar, ya está grabando, pero esto se aprende con la práctica, ¿no? Y muchas veces puede resultar, a ver, medio humorístico estar en casa mirando al espejo y haciéndolo, pero no hay nada mejor que hablar frente al espejo, practicar con el espejo y grabarse, porque no es lo mismo en nuestro resonador cerebral, ¿no? Cómo resuena nuestra voz, cómo nos escuchamos nosotros, a cómo nos escucha el resto de la gente. Por eso yo digo, es muy importante actuar frente al espejo, grabarse, filmarse, escucharse en el caso de que hace radio, y en el caso que hace radio y TV, escucharse y mirarse. Por eso es muy importante grabarse y después mirarse e ir corrigiéndose. ¿Se comprende, Lorena? Sí. Todo esto que uno va explicando funciona todo después de manera orgánica en nuestro resonador cerebral, en nuestra mente, si practicamos, miramos, nos grabamos.
Por eso yo le decía que no es lo mismo, a veces nosotros hablamos y decimos que no nos gusta nuestra voz. No nos gusta nuestra voz porque... Y la persona que nos está escuchando le gusta la voz. Por ejemplo, muchos me dicen, uy, qué buena voz para decir un poema, Waldemar, que tenés. Y yo le voy a confiar un secreto. Bueno, ahora queda grabado y no va a ser un secreto. A mí no me gusta mi voz. Y porque yo, no sé, me gustan otras voces. Y trato de hacer lo que puedo y lucho con eso de algo que no me gusta mi voz, pero a la gente le gusta la voz. Fíjese, ¿no? Sí. La gente que escucha le gusta. Ahora, es algo que uno va luchando internamente y está bien que no me guste mi voz porque eso me obliga a mejorar. Porque si me gustara, en esto uno tiene que perder la humildad. Yo siempre digo, ¿no? Puede ser que a mucha gente le guste, como uno da los cursos, que es otra cosa, ¿no? Por ahí sí me agrada la forma de explicar, de enseñar, pero no la voz. Ahora, yo la escucho de una forma. La persona que está escuchando el poema, por ejemplo, la escucha de otra forma. Por eso es muy importante saber que el resonador cerebral o nuestra voz, que son los parlantes del cerebro, no suena de forma igual como uno se escucha a como nos escucha la otra persona. Es como cuando grabamos un tema musical. El músico por ahí canta una canción, bárbaro, y se escucha de una manera. Pero cuando pone el parlante afuera, en la calle o en la radio, la gente lo escucha de otra manera. Se comprende lo que digo, ¿no? Sí. Perfecto. Por eso le decía que es muy importante hacer esta práctica de hablar en soledad y aprender a escucharnos nosotros mismos. Y tenemos que acostumbrarnos a escuchar nuestra propia voz. Es lo que yo le decía. No resuena igual en nuestro cerebro que en el cerebro de quien nos está escuchando. Hay muchos factores, ¿eh? El ambiente, el clima, el estado de ánimo de las personas, hay muchas cosas. Pero eso, por eso es muy importante hacer la práctica de hablar en soledad. Si tenemos un aparato de grabación, obviamente grabar y escuchar nuestra voz. Si tenemos, hoy todos tenemos los celulares para grabar nuestra voz y nuestra imagen. Eso es muy importante para ver también la postura de lo que hacemos con las manos, de lo que hacemos con la mirada, de lo que hacemos con los brazos, con los pies, con todo. Hoy es muy importante poder practicar con el celular. Siempre digo, no hay nada más lindo que practicar frente al espejo. Y si uno se quiere grabar, bueno, pone un trípode, una base, apoya el celular, pero porque no es lo mismo grabarse, por ejemplo. A ver, usted me va a ver que yo estoy con el celular ahora. No es lo mismo grabarse al celular y hablar al celular que poner el celular fijo en un lugar determinado y hablar con el espejo, porque al hablar con el espejo, ¿yo qué puedo hacer? Yo estoy hablando con el espejo y puedo mover, me voy a ubicar un poquito mejor en la cámara, puedo mover las dos manos, ¿se comprende? Sí. Si yo hablo con el espejo, muevo las dos manos. Si yo tengo el celular, voy a poder mover una mano sola. ¿Ya? Entonces, lo que yo aconsejo siempre, ponen en un lugar fijo el celular, miramos al espejo y nos grabamos y hablamos. Un texto, lo que fuera, ahora voy a ir al texto. Y ensayamos. Entonces, vamos a acostumbrar a escucharnos nuestra voz, que es muy importante, y el comportamiento de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a seguir ahora. Ahora voy a ir al texto de García Márquez, pero quiero terminar con este capítulo del comportamiento físico, de hablar de pie, del resonador cerebral, que es nuestra voz. Acuérdese que nuestra voz son los parlantes del cerebro. Y al hablar de pie, que es un desafío, ¿no? Es un desafío más difícil todavía que el de hablar en radio sentado, ¿no? Siempre digo que quedan muchos flancos descubiertos. Porque usted, por ejemplo, si está hablando en una plaza o en un lugar público, usted está hablando frente a muchas personas y tiene casi un semicírculo de gente, a lo cual usted está hablando con la mirada en abanico a distintas personas. Podemos hablar más que con nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestros brazos, ante toda esa gente. Pero hay gente que al hablar parado también habla frente a un atril. ¿Sabe lo que es un atril, no? Donde hablan los dirigentes políticos, los candidatos ponen un atril y hablan de pie. Y ahí ponen su ayuda a memoria, que es como para la gente de radio, yo digo, vio la rutina de producción. Bueno, en el atril ellos ponen
su discurso, que tratan de decirlo de memoria, pero a veces les cuesta, su ayuda a memoria. Bueno, esto es muy importante, saber el lugar de donde vamos a transmitir nuestro mensaje. Es decir, puede ser un público virtual, que hoy se hace el público virtual a través de las redes, por eso hablo de radio en redes, TV en redes. Hay que tener, puede ser en una plaza, puede ser en una oficina. Es muy importante, antes de dar un discurso, antes de empezar una charla, por ejemplo, a la hora de conseguir un trabajo, hay que tener muy presente el lugar de donde se va a emitir nuestra charla o nuestro discurso. Y en esto es muy importante tener en cuenta varios aspectos. La iluminación, el sonido. Yo no digo para que sea el mejor sonido o la mejor iluminación, pero sí tener presente que si no es buen sonido o buena iluminación, vamos a tener que mejorar. En el caso de que no haya buen sonido, modular más la voz para que se nos entienda mejor. ¿Se comprende? Sí. Puede ser que nos inviten a hablar a un lugar determinado y usted tome el micrófono y no funcione bien. Si el micrófono no funciona bien y usted no puede hacer nada porque no hay otro micrófono, entonces, lo que yo aconsejo siempre, va a hablar ante 10 personas, 15, 20 o 500 personas, que si el sonido no funciona bien y usted habla muy rápido, por ejemplo, yo le digo, hola Lorena, Pablo, en el lugar de donde vamos a transmitir el mensaje, hablar en espacio, la clase, la gente no va a entender nada. Ahora, si el micrófono no funciona bien, lo que uno aconseja es hablar pausado, marcar cada frase que vamos a decir y a veces o generalmente arrastrar las palabras. ¿Sabe lo que significa arrastrar las palabras? Yo digo, por ejemplo, con un micrófono en malas condiciones y digo, el lugar de donde vamos a transmitir un mensaje. Por ahí el que está delante mío me escuchó, pero por ahí el que está al fondo del salón no me escuchó. Ahora, yo hablo fuerte y pausado y modulo y digo, el lugar desde donde vamos a transmitir el mensaje. ¿Qué estoy haciendo? Cuando digo el lugar, ahí estoy arrastrando las palabras en esa frase. Estoy modulando, me va a escuchar el que está delante y le voy a dar tiempo al que está al final, donde hay un pésimo sonido, a que me escuche mejor. ¿Me comprende, Lorena? Sí. Muy bien. Estas son algunas síntesis. Yo después, si quiere, lo vamos a desarrollar en profundidad. Pero le estoy haciendo una síntesis de muchos temas que ha llevado años de práctica. Yo no digo que usted lo va a aprender ahora, pero tiene una base como para poder desarrollar su técnica de comunicación vibratoria donde usted elija. Lo que yo le decía recién, la zona del mensaje, el lugar de donde vamos a transmitir el mensaje. Hay 3 tipos de zonas. La zona íntima, la zona personal y la zona para hacer conferencias. Usted el día de mañana tiene que hablar de un tema determinado. Por ejemplo, a usted le gusta la música, ¿no? Entonces, usted va a hablar de un grupo musical determinado porque la eligieron para hablar de la historia de ese grupo. Entonces, usted puede hablar ante un público en una zona íntima que es hasta medio metro, de donde estamos ubicados nosotros, hasta medio metro se considera la zona de emisión del mensaje como zona íntima, desde medio metro a 1,5 metros se considera una zona de oratoria personal, zona personal, y para la zona de conferencias, cuando hay una mesa donde usted va a dar una conferencia parada o con un atril de parado o con una mesa sentada y con sus herramientas, es desde 3 metros en adelante. Esa es para la zona de conferencia. Muy bien. Hablamos entonces
del comportamiento físico. Hablamos de las manos, la voz, la mirada en abanico, el lugar desde donde vamos a desarrollar el mensaje. Hablamos de las zonas del mensaje, pero ahora vamos a hablar del mensaje propiamente dicho. Es ahí donde vamos a impactar en nuestra audiencia, en donde vamos a convencer, en donde vamos a persuadir. Usted recuerda que le comentaba en la clase anterior que era para nosotros la retórica en nuestras técnicas de comunicación, que era el arte de convencer y de persuadir de manera que la otra persona le agrademos y lo deleitemos. La persuasión es el arte de la persuasión y de convencer a nuestro interlocutor, de convencer de nuestra forma de pensamiento a la persona que nos está escuchando. Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos convencer a una persona en una radio virtual, en una radio real, en una red, en un canal de aire, en un canal de cable, en una plaza, en un empleador donde nosotros podemos ir a buscar trabajo? ¿Cómo podemos convencer si nuestro mensaje no es claro? Es muy difícil ya, porque podemos tener el manejo de las manos, podemos tener el manejo de la mirada, podemos ser muy inteligentes, podemos tener habilidad para convencer, pero si nuestro mensaje, que es nuestro norte, nuestro faro, nuestra guía, no es claro, podemos perder todo esto que hemos elaborado durante mucho tiempo. Entonces hay que tener muchos aspectos presentes a la hora de elaborar un mensaje. Por eso quiero darle algunas pautas de la elaboración del mensaje para después pasar al texto de Gabriel García Márquez. Y de ahí sacaremos alguna información para el próximo ejercicio. ¿Qué es un mensaje eficaz? ¿No? Porque nosotros queremos apuntar, queremos dar en el clavo, dar en el corazón de las personas. Que nuestro mensaje sea eficaz. Un mensaje eficaz es la comunicación de palabra o la comunicación por escrito, de lo que uno sabe y de lo que le interesa a los demás. No se puede hablar en cualquier momento y de cualquier cosa. Hay un secreto que me decía hace muchos años mi profesor español, que dice lo siguiente y creo que lo recuerde. Cuando uno, ante una audiencia de distintos lugares o ámbitos, no sabe qué decir, lo mejor es no decir nada. A veces hay que aplicar la valentía del silencio. Es muy importante. Ahora, si nos han convocado para hacer un programa de radio o un programa de TV, obviamente que no nos vamos a quedar en silencio una hora, pero puede suceder que durante unos segundos hagamos una pausa sonora, unos segundos de silencio, para, hacer el engranaje de nuestras ideas, porque puede pasar que tengamos la rutina de producción, que tengamos todo armado, pero que alguna pregunta de un oyente de radio nos descoloque. Está bien porque no podemos saber todo y de todo. Por eso es muy importante pensar, hacer esa pausa sonora y acuérdese, cuando yo le contaba esas herramientas como el IDEPROM, ¿recuerda? Invención, disposición, enunciación, pronunciación y memorización. Este sistema que creamos hace algunos años nos sirve para poder prepararnos en cualquier tema. Obviamente que hay que estar preparado para todo, y si no también en un rato o en la próxima clase te voy a explicar algo sobre la técnica de improvisación, que creo que algo habíamos visto. Pero volvamos al mensaje. ¿Qué es un mensaje eficaz? Un mensaje eficaz es preparar algo sobre lo que uno sabe y sobre lo que le interesa a los demás. ¿Cuáles son los objetivos del mensaje que hay que tener siempre en la mente, grabado como el IDEPROM? El objetivo del mensaje es influir. Nosotros al influir ejercemos fuerza moral en el ánimo de los demás. Por eso es muy importante. Uno de los objetivos del mensaje es influir. El otro de los objetivos es, como decíamos nosotros en el concepto del arte
de la retórica, el arte de persuadir a nuestros interlocutores sobre nuestra forma de pensar. Entonces el otro objetivo es persuadir, que es orientar muy sutilmente para imponer nuestra voluntad. En definitiva, cuando queremos vender un producto, un programa de radio, un conjunto musical, nosotros queremos imponer nuestra voluntad de que ese grupo es el que tenemos que instalar, como se habla en los medios. Entonces, el primer objetivo sería influir, persuadir, y el tercer objetivo del mensaje es conducir. Conducir. Por ejemplo, nosotros tenemos que guiar mostrando y dando señales del camino que hay que seguir. Recuerda cuando le decía recién, por qué estoy haciendo así con las manos ahora, ¿no? Estoy aplicando lo que le decía hace un rato. ¿Cuál es el camino a seguir? Y nosotros sostenemos que este es el camino a seguir. Entonces, esos son los objetivos del mensaje. Influir, persuadir, conducir. Quédese tranquila que después esta grabación usted la va a tener para poder repasar todo esto. Inclusive los textos también se los mandé. Así que no hace falta que anote nada, solamente léalo o escúchelo. Ahora, esos son los objetivos del mensaje a la hora de que elaboremos nuestro mensaje. Pero este mensaje tiene algunas características que son muy importantes para tener en cuenta. ¿Cómo debe ser el mensaje? Estas son las características. El mensaje debe ser claro. Siempre hay que utilizar un lenguaje claro de comprender. Fíjense que hay muchos oradores que utilizan palabras muy raras que la gente no alcanza a comprender. Entonces, por ahí el orador es muy bueno, por ahí el dirigente es muy bueno, pero donde empezó a usar palabras raras porque piensan que quedan bonitas, el mensaje no se entiende, entonces se pierde el oyente, se pierde la audiencia. Entonces a veces es preferible utilizar palabras sencillas y bien dichas. ¿Cómo debe ser nuestro mensaje? Además de claro. Esto tiene que ver con el tiempo del mensaje. El mensaje debe ser breve, debe ser conciso. Debemos ser concisos y breves a la hora de expresar nuestros conceptos, con la menor cantidad de palabras posible. Vale decir, que la atención de una persona, bueno, en este caso yo estoy dando una clase, ¿no es cierto? Y usted, por ahí, durante una hora, escuchar a una persona puede resultar aburrido. Obviamente yo no estoy dando ningún mensaje ni ningún discurso. Entonces yo utilizo esta hora para tratar de explicarle todo lo que pueda. Ahora, cuando usted va a hablar frente a su audiencia, usted no está enseñando nada a nadie, usted lo que está haciendo es desarrollando las noticias, vendiendo un producto y entusiasmando y tratando de persuadir a la gente que su programa es el mejor. Por eso, las características del mensaje, de la rutina, de lo que vaya a leer, de lo que vaya a decir, del mensaje tiene que ser claro, con palabras sencillas, breve, utilizando el menor tiempo posible, y fundamentalmente hay otro punto que es creíble. Su mensaje no puede despertar sospecha o falsedad o engaños en la audiencia. Por eso también mi profesor me decía en cierta oportunidad, lo mejor es hablar con los ojos del alma, que son los ojos del corazón. Entonces, hoy con las redes sociales y con las radios virtuales, que cada vez hay más, es muy fácil detectar cuando una persona nos está engañando o nos está diciendo una mentira, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque usted está aprendiendo los trucos de las manos, los trucos de las miradas, la forma de hablar. Entonces, cuando ve a un dirigente, va a decir, ah, pero este hombre tiene un sentimiento desgarrado porque habla en las manos y dice que está feliz, va a decir. Entonces usted lo va a poder descubrir, o cómo mira para un lado, para otro, o cómo por ahí está hablando en una mesa y se saca los zapatos, entonces le está faltando el respeto. Es decir, hoy hay muchos trucos con las redes, con las cámaras, que usted va a poder descubrir si un dirigente, si una persona, si un patrón, lo que fuera, lo está engañando. Entonces, su discurso tiene que ser creíble, no tiene que despertar sospecha de falsedad ni engaño. Y además de creíble, esto ya sería, como decimos aquí, la frutillita del postre, para que el producto sea bueno, ¿no? Tiene que ser posible que lo que usted dice, además de ser claro,
además de ser breve, además de ser creíble, tiene que ser posible. Que la gente que lo escucha, que diga, pero qué bien. Lorena, además de venderme el mejor shampoo de Estados Unidos, o la mejor loción, o el mejor perfume, esto es posible comprarlo, es posible fabricarlo, es posible hacerlo. ¿Se comprende lo que le digo, no? Es posible llegar y tener los recursos para comprarlo. Eso es lo que tiene que tener el mensaje. Esas son las características del mensaje. Claro, breve, creíble y posible. Estas son algunas de las síntesis, ¿no? Para ir cerrando lo que es el mensaje. Después ahora viene algo que requiere un poquito más de práctica, que es el lenguaje del mensaje, el lenguaje oral, ¿no? Porque recién hablábamos de las manos, que es el lenguaje de los gestos, el lenguaje de la mirada, pero el lenguaje, por ejemplo, de la voz, ¿no? El lenguaje del mensaje que tiene que ver con el lenguaje oral, por ejemplo, es ser sencillo, sin grandes ostentaciones. La verdad siempre habla sin artificios. Y en lo posible, hablar despacio. Cuando hablamos despacio o hablamos pausado, hay más posibilidad que la persona que nos esté escuchando nos entienda, ¿comprenden? Yo a veces, en algunas cuestiones, fíjese, si trato de hablarle rápido porque quiero enseñarle todo lo más que pueda, pero a veces no es enseñar todo lo que uno pueda, sino que lo poco que uno puede enseñar se comprenda. Le hago una pregunta. ¿Usted me comprende todo lo que yo le voy enseñando? ¿Lo llega a comprender? Sí. ¿No se aburre? No. Bueno, Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Es que me levanto a las 5 de la mañana a hacer tortillas, ya ves. Está muy Y bien. ya como con el bañito, como que, ay, cabrón, me da sueño. Está muy bien. Pero no me gusta mucho la clase. Está muy bien. Y yo en medio de la charla voy a siempre introducir una nota de humor, porque ahí uno va cambiando el ánimo, ¿vio? Entonces, eso hay que tenerlo. Son trucos que uno hace ya ahora naturalmente, pero también, cuando uno va aprendiendo, puede ser que esté hablando, imagínese un conferencista o un profesor en una escuela que tiene que hablarle a 40 alumnos, y a veces la clase no nos gusta, o la geografía no nos gusta, o la historia no nos gusta, la matemática menos. Entonces imaginemos profesores o maestros que hagan esto, por ejemplo, que diviertan a sus alumnos, que enseñen, y el humor es fundamental. Dicen que el humor cura muchas heridas del alma, muchas enfermedades, el humor. Entonces yo no digo que haga un programa de chistes o de chascarrillos o permanentemente haciendo chistes, no. O sí, cada uno elige. Lo que es bueno, que cuando uno tiene preparada una charla, al promediar la charla, siempre tenga preparado alguna nota de humor sencilla, o una salida, o una frase, o una ocurrencia, pero muy suave, muy suave. Y eso hace que la persona que por ahí, la persona está así, está cansada, está aburrida, es como dice usted, viene de trabajar, tiene que escuchar a un profesor, el esfuerzo. Entonces, yo le pregunto, ¿no se aburre? Entonces la gente del auditorio se va a poner de pie y se va a empezar a reír. Y eso es bueno porque renuevo el ánimo del público y puedo seguir con la segunda parte como si recién hubiera empezado. ¿Comprende? Sí. Esto es algo que usted también lo va a poder hacer. Ahora bien, hablábamos del lenguaje oral sencillo, de hablar despacio, a una velocidad adecuada, viendo el público también, porque yo estoy hablando ahora con usted y también la estoy viendo a usted. Entonces yo voy haciendo esta dinámica para que no se me duerma, por ejemplo. Entonces sería un fracaso yo. Pero entiendo que uno, así como usted, a mí me ha tocado dar clases en fábricas, con trabajadores, donde, por ejemplo, tenían que armarse cuerpo de delegados gremiales, representantes de los trabajadores, para luchar por sus derechos. Y claro, imagínense, estos cursos, yo también lo hice con delegados gremiales, se llama acá sindicales, e iba a sindicatos y preparaba a esos trabajadores para que sepan hablar y luchar por sus derechos ante sus patrones. Imagínense, entonces imagínense que yo tenía 40 trabajadores
Y yo les decía que no quería que sean muchos, porque si no la gente no aprende. Entonces yo los dividía en grupos de a 10. Entonces un día Sí. le enseñaba a 10, otro día le enseñaba a otros 10. Y ese trabajador, que venía con toda la voluntad de aprender, venía cansado, porque trabajaba 8, 10, 12, 15 horas, y los cursos míos duraban 8 horas. Y usted va a decir, ¿cómo 8 horas? Claro, yo que sí. Eran cursos como este, pero yo los hacía practicar, moverse, caminar, que empezaban primero 4 horas, a las 2 horas parábamos para tomar un mate o un café, a las 4 horas parábamos para comer algo, y después estábamos todo el día con un curso intensivo para preparar a esas personas. Imagínese la persona que viene cansada. Entonces yo tenía que utilizar el humor, juegos, grabábamos, hacía trabajos en equipo, hacía 2 bloques, por ejemplo, de un lado un grupo era diputado del partido A y el otro eran diputados del partido B. Entonces ellos con la oratoria empezaban a jugar. Usted sabe que terminaban las clases y la gente se iba contenta, animada, y habían pasado 8 horas. Bueno, esta anécdota, porque son estos mismos cursos que yo estoy haciendo con usted, lo he hecho en otras fábricas, y también, por eso entiendo que la gente viene cansada, con ánimo, pero bueno, y valoro el esfuerzo. Hablamos de vocalizar, ¿cómo uno tiene que vocalizar debidamente? ¿Qué es vocalizar? Es pronunciar con claridad. Vocalizar viene de las letras vocales, la A, la E, la O, de las vocales que sabemos todos, nos enseñan desde niños. Cuando nos dicen tenés que vocalizar, es hablar o pronunciar con claridad las vocales, las consonantes y las sílabas. Si yo digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, características del mensaje, hubo partes que no me entendió usted. ¿Se comprende? Si yo digo, características del mensaje, es muy diferente a que si dije características del mensaje, porque no abrí la boca, por ahí la sílaba de la parte... Claro. Características del mensaje. Por ejemplo, perdón, okay. Entonces, dije esa frase características del mensaje como para cómo debemos pronunciar y vocalizar. Recuerde que vocalizar, cuando usted escuche a un cantante que dice, tengo que vocalizar, o a un periodista, tengo que vocalizar antes de salir al aire, que muchos, por ejemplo, ahí traje, a ver, no sé si lo logra ver. No sé si ve acá, tengo un vaso de agua, ¿lo logra ver? Sí. Bueno, esto es muy importante. Bueno, Dios me ha bendecido con la voz y agradezco mucho, pero no es conveniente hablar a veces 1 hora seguida sin tomar un poquito de agua. Por eso, esto es muy importante. Por eso digo, muchos me preguntan, ¿de dónde sacás tanta voz? No sé. Dios es generoso, es muy generoso, pero no se recomienda porque la garganta se resiente. Entonces, cada vez que uno va hablando, y le pido permiso, tiene que tomar un vasito de agua. Por eso en la radio, veo que siempre hay un vasito de agua, algo para tomar, para que la garganta se afloje. Lo que yo recomiendo, que a veces no hago mucho caso porque a mí me gustan las cosas frías y el hielo, y eso no es bueno para la garganta del locutor y del cantante. Yo recomiendo que siempre se tenga a mano un tecito tibio o un agua natural para poder aflojar la garganta. Con un sorbo de agua o un té tibio, no tiene que estar muy caliente, esto hace que la garganta se alivie, porque nosotros de tanto hablar, puede ser que cuando terminemos al final del día, la garganta quede resentida. Entonces, por eso siempre es bueno un vasito de agua, algo que nos ayude a aliviar la garganta y no frío. Ahora, esto también es parte del ejercicio. Entonces hablábamos de de las zonas del mensaje, del lugar de nuestro cuerpo, de las características. Hay muchos datos que le fui dando. Pero vamos ahora, este es un capítulo que lo vamos a desarrollar también en la próxima, porque cada página que usted ve es una clase. Y después de que yo se las explique,
lo vamos a volver a ver, pero de manera de hacer ejercicio, ¿se comprende, no? Sí. Hay algo que es fundamental que tiene una persona y que tenemos todos en el momento de hablar. Algo que se llama el miedo al hablar. El miedo al hablar. Puede pasar que yo le diga, Lorena, usted tiene que estar en Planeta TVP porque lanzamos mañana el 24, que aproveche, espero que esté invitada especialmente. Y usted me va a decir, no, pero yo no estoy preparado. Bueno, bien. Eso es una cuestión de mucha responsabilidad suya y es muy bueno cuando uno asume que no está preparado. Pero si se encuentra con un profesor loco que le tiene fe y le dice, hágalo porque usted puede, ya es más difícil. ¿Pero por qué? Yo le voy a insistir siempre de que usted pueda, porque todo profesor, que es el que nos guía, yo al menos ese es mi estilo, tiene que alentar a sus alumnos. Porque si nosotros cometemos el error que muchos profesores, fíjese, cuando nosotros somos niños y vamos a la escuela, y tenemos un maestro, un profesor, que nos dijo algo, o nos enseñó mal, algo que nos dolió, ese recuerdo de niño, del maestro, no nos olvidamos nunca. Es así o no es así. Fíjese, y no solamente los niños, los grandes también, porque todos somos como niños. Por eso nosotros, el mejor maestro de la historia de la humanidad, y siempre lo voy a repetir, lo voy a decir, es Jesús, es nuestro gran maestro, que nunca nos habló con odio. Inclusive cuando nos estamos equivocando, siempre nos habla con amor y nos perdona. Entonces, fíjese la influencia de un profesor o de un maestro cuando está enseñando a alguien. Entonces, yo siempre, ojo, yo le entiendo a usted que cada uno es consciente de sus limitaciones, de que tiene que prepararse, bárbaro. Pero también déjeme la posibilidad de alentar y decirle que usted puede, que usted va a ir para adelante y que usted lo va a hacer muy bien. Pero para eso tenemos que ayudar a eliminar los miedos que tenemos al hablar, a los miedos frente a estar en un micrófono en radio o a una pantalla en la televisión. ¿Y cuáles son los miedos? Y de esto vamos a hablar hoy y lo vamos a desarrollar también en la próxima clase. Porque no quiero hacerlo, este es un punto clave que no podemos hacerlo en 2 minutos. Esto merece una clase completa porque es algo que nos acompaña. Todo el mundo tiene el miedo, tenemos miedo al hablar. No es tan fácil. A ver, yo puedo hablar ahora con usted porque, bueno, ya nos conocemos a través de las clases, hay una confianza, usted por ahí también. Pero imagínense que tocan el timbre de mi casa y llegan 500 personas porque quieren que les hable. Y yo, la verdad que se va a asustar mi familia, me voy a asustar yo, ¿qué pasó? Y entonces me dicen, porque queremos que nos hable y nos aliente en el barrio, porque queremos hacer una campaña solidaria para los niños, y usted con su esposa lo hace muy bien en la capilla. Y lo Claro. Entonces, por más que yo sea un buen orador, en ese momento, como voy a estar sorprendido, voy a tener un poco de miedo. Obviamente que voy a tratar rápidamente de dominar ese miedo con alguna técnica, que hay técnica para dominar los miedos, que yo ahora le voy a explicar. A ver, ¿cuáles son las inhibiciones que sentimos cuando vamos a emitir un mensaje, cuando vamos a hablar? Si nosotros decimos que el hombre y la mujer de barrio, para nosotros es lo que estamos luchando, tienen que ser los nuevos comunicadores sociales. Deben siempre tener presente 2 aspectos fundamentales del ser humano, que son el raciocinio y el sentimiento, lo que surge de la cabeza y lo que surge del corazón. Hay que tener en cuenta eso. La primera inhibición, esto que le decía, el miedo de hablar en público. A ver, esto es una cuestión de psicología también, ¿no? En la retórica se ha analizado, o en la psicología de la retórica, se ha analizado el miedo desde muchos puntos de vista. Y se tiene miedo porque se produce algo a lo que el ser humano no está acostumbrado, que es el miedo a la soledad. Cuando uno habla frente a un público, queda absolutamente solo con su soledad. Entonces, ese es el primer miedo. Esto es, en psicología de la retórica se analiza de esta forma. Como el ser humano no está naturalmente destinado a la soledad,
Eso es instintivamente nos da ese miedo. Ahora, ¿por qué? Porque estamos hechos para estar en compañía, no solamente necesariamente de una pareja, de nuestros amigos, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hijos, de quien sea. Estamos acostumbrados a estar en compañía, porque el ser humano es un ser sociable. Ahora, el hecho de hablar es un acto individual. Yo no estoy hablando con la voz de mi mamá o de mi papá, o cuando voy a hablar no le voy a decir a mi primo vení a ayudarme para hablar. ¿Se comprende? Somos nosotros solitos con nuestra soledad. ¿Y cómo uno actúa frente a esa soledad? La primera solución que yo siempre recomiendo es hacer nuestra propia soledad sonora. ¿Y qué es la soledad sonora? Es decir, esto significa, ¿recuerda cuando le dije lo del IDEPROM? En esa soledad sonora significa que tenemos que hacernos un orden mental. El IDEPROM, en el orden mental, significa, primero quiero decir esto, segundo quiero decir esto, y tercero quiero decir esto. Y no hace falta que lo llenemos con grandes palabras o palabras bonitas. Recuerda que le decía que el mensaje tiene que ser breve, sencillo, conciso, claro, posible y creíble. Ahora bien, yo estoy solo frente a esa audiencia, ante ese miedo, ante ese público, puede ser que la estén ovacionando y eso le dé miedo también. Entonces, hacemos la soledad sonora, que es esa pausa mental, y yo ya me grabé lo que me dijo el profe Waldemar, cuando me dijo, primero quiero decir esto, y puedo cerrar los ojos también, para ayudar a la soledad. Es un segundo. Primero quiero decir esto, segundo quiero decir esto, y tercero quiero decir esto. En esa soledad sonora yo ya tengo en mi mente grabado el IDEPROM, que ya lo armé. A ver, la invención, la disposición, la enunciación, la pronunciación, la memorización. Pero esa pausa sonora, esa soledad sonora, hay que hacerla frente al miedo. ¿Se comprende? Sí. No es recomendable ante toda esa multitud, esa gente que la está poniendo nerviosa, hablar de golpe. Y es más, el silencio de un orador conduce en muchos casos a esa multitud bulliciosa y la hace callar en silencio. Porque imagínense, ¿qué pasa en un lugar si todos están gritando y yo grito? Van a gritar más. Porque si todos empiezan, ¡guau, guau, 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 guau! Y yo empiezo, ¡guau, guau! Van a gritar más y va a ser un lío bárbaro. En cambio, si todos están, ¡guau, guau, guau! Y yo los miro y hago silencio, automáticamente todo el auditorio quedó en silencio. Hice mi pausa sonora y ahí les empecé a hablar. ¿Se comprende lo de la soledad sonora? Sí. Muy bien. Estos son algunos de los temas de todo lo que venimos repasando en estas clases. Y hay otro miedo también, que son las lagunas y las vacilaciones. ¿Saben lo que es una laguna? Es decir, yo estoy hablando, por ejemplo, estoy diciendo, y por ejemplo, me olvidé lo que tenía que decir. Me olvidé, puede pasar. Mi mente está en un montón de cosas, estoy hablando durante una hora y pico, y me olvidé lo que y se produce una laguna en mi mente. Entonces, se produce una laguna y empiezo a vacilar y no sé lo que voy a decir. Por eso es muy importante siempre hablar con seguridad. Siempre transmitir confianza si queremos convencer. Y si no podemos transmitir confianza, lo mejor es no decir nada. Nunca debemos dudar ni vacilar, ni menos poner palabras raras o muletillas. ¿Qué son las muletillas? Yo cuando hay oradores o periodistas que no saben qué decir, o grandes personajes de todos los ambientes, que empiezan a hacer como ovejas, que hacen entonces, claro, sí, es lo mismo que yo le diga, ¿cuál es la segunda inhibición? Las lagunas es horrible. Entonces, si yo no puedo decirle a Lorena
La segunda inhibición son las lagunas y las vacilaciones. Lo mejor que haga silencio y no diga nada. Ahora, si estoy seguro que le tengo que explicar cuáles son las muletillas que no hay que saber, o mejor dicho, si uno las hace, hay que corregir. Cuando uno empieza a hacer como oveja, no decir nada, hacer la soledad sonora, otros que por ahí son grandes pensadores, filósofos, usted los va a ver que se toman acá la perilla o el mentón y le preguntan algo, y usted se asusta porque cuando una persona está preguntando algo, va a ser así, está haciendo su soledad sonora porque no sabe qué decir, o empieza, me parece, cuando dice me parece, no sabe nada. Cuando uno porque lo descubre, usted ahora con esto va a descubrir a mucha gente, así que no le diga que se los enseñé yo porque me van a matar ahí, pero yo le tengo que enseñar para que no nos engañen tanto, por lo menos. Entonces, cuando se toman y hacen que piensan, están haciendo la soledad sonora, esa pausa mental, para ver qué es lo que van a decir. Ahora, si empiezan a decir, empieza, sí, porque, no, porque ese no sabe nada. Una persona tiene que estar decidida, una persona tiene que transmitir confianza. Si yo le digo, Lorena, con este curso usted va a aprender, estoy seguro que usted va a aprender. Ahora, si yo le digo, y Lorena, y a lo mejor, no sé, a lo mejor si puede el viernes que viene, y por ahí aprende algo. Y lo más, usted va a pagar el Zoom y no me va a ver más porque va a decir, este profe no sabe nada. Ahora fíjese, usted ha visto los programas que nosotros hacemos, cómo hablamos, lo que hacemos, y toda la gente que se ha ido sumando y que espero que usted también sea parte de nuestro equipo. Entonces, yo estoy obligado a enseñarle todas estas cosas más allá del curso, porque queremos, como nosotros siempre decimos, que cada hombre y mujer de barrio del mundo sean nuestros comunicadores sociales. Y en un mundo donde la mentira es generalizada, donde la fake news o las falsas noticias es generalizado, donde todo el mundo está confundido, donde estamos en medio de una pandemia, de un virus maldito, pero que ahí también hay poca veces información veraz porque nos confunden, nos provocan miedo y con el miedo no se juega. Nosotros necesitamos gente como usted que se prepare para que sobre determinado tema no engañe a la audiencia. ¿Se comprende lo que digo? Entonces, esta es una de las ideas principales en nuestros cursos. Después cada uno va eligiendo. De todos modos, esto de las muletillas, esto de las lagunas, se producen en un montón de personas que nosotros de a poquito, progresivamente, vamos a ir ayudando a que las vayan cambiando. Y acuérdense una cosa, para ir cerrando la clase de hoy. Si no hay nada para decir, lo mejor es no decir nada. Cuando uno tiene para decir algo, tiene que estar preparado. Ya son las 18 horas, 9 minutos, aquí en la República Argentina. Vamos a terminar la clase del día de hoy. Nos queda el texto para la próxima clase de Gabriel García Márquez, donde vamos a desarrollar una noticia. Yo voy a cerrar la grabación, pero voy a seguir charlando con usted.